Bueno, ¿cómo están? Bendiciones. Esta es la segunda parte de una serie de videos que voy a estar haciendo acerca pues de los tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos literal. Y bueno, eso incluye pues muchas cosas, muchos temas. Y este primer punto que estoy tocando es acerca de, bueno, principalmente el tiempo que estamos ahorita viviendo o transcurriendo antes de algo llamado el arrebatamiento y algo llamado la gran tribulación o gobierno del anticristo. Y pues hay muchos aspectos y temas que engloban todo esto. Y este primer punto es, por ejemplo, acerca de los escogidos. ¿Cómo yo sé que soy escogida por Dios? ¿Cómo yo sé que voy al reino de los cielos? ¿Cómo yo sé que la venida de Cristo es conmigo? O sea, de que me compete, pues. ¿Cómo yo sé si me quedo o no me quedo sufriendo, persecución, tribulación, etcétera? De todo eso lo vamos a estar hablando y explicando, y pues con puntos específicos para que todo pueda entenderse bien. El primer video fue más que todo acerca de el don del discernimiento espiritual, que es súper importante que todos los hijos de Dios puedan desarrollarlo. Y no lo puedes desarrollar si no eres obediente, si no te consagras a Dios, si no te santificas todos los días, si no buscas su presencia, si no lees su palabra, etc. Entonces hay que estar claros en eso. Hay que saber escuchar a Dios, hay que saber escuchar lo que Él quiere que nosotros entendamos. No es que uno va a poner su mente y su corazón en lo que uno quiere, en lo que uno cree, en lo que uno piensa, no. Hay que darle toda nuestra voluntad a Él para que sea Él haciendo su perfecta voluntad en nosotros. ¿Ok? Entonces, para comenzar este video, yo quiero leer un pasaje que engloba, o sea, es la base, tiene que ser la base fundamental de un creyente que anhela o busca ser guiado para llegar a ser un hijo de Dios verdadero. ¿Y cuál es este pasaje? Bueno, es San Mateo 10, del 34 al 39. Yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Entonces, vamos a leer aquí rapidito y para entrar porque hay que entrar en contexto antes de todo lo que va a decir. Bueno, leo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo este pasaje habla del mandamiento número 1 y el principal de todos, porque todos los demás mandamientos surgen de ese primer y gran mandamiento, el cual es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sencillo. Y luego al prójimo como a ti mismo. En eso se basa todo en la vida del creyente. Y hay que tener en claro este pasaje porque es prueba de que lo que tú estás viviendo o lo que vas a vivir en tu proceso como hija de Dios tiene que pasar. O sea, esto tiene que pasar. Y yo lo hablo por testimonio, porque yo lo vivo. O sea, yo vivo este pasaje, literal. Y es importante entender por qué esto sucede. Y es porque sencillamente en este mundo, en esta tierra, convivimos con lo bueno y con lo malo. Entonces esta tierra no es para siempre, porque esta tierra, esta creación, el ser humano, todo lo que ha sido creado, es para separar lo bueno de lo malo. ¿Ok? Porque todo lo que existe proviene de Dios y Él es uno solo. ¿Ok? Y cuando Él decidió hacer su creación fue para separar de Él mismo lo bueno de lo malo, porque no puede convivir, no pueden mezclarse una cosa con la otra. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos que estar conscientes que estamos en esta tierra con un propósito. Y ese propósito es para ser procesados. Procesados. No es para vivir la vida como yo quiero, para disfrutarla, para gozarla, porque el que nace tiene que morir y ya. No. Si tú estás consciente de quién eres, si tú estás consciente de quién te creó, si tú estás consciente de por qué estás en esta tierra, entonces tú vas a cumplir con el diseño divino por el cual Dios hizo su creación. Si no, pues no sirves, si no, pues vas para la basura, si no, pues estás como estorbando y solo estás ahí como un extra en las películas.
lamentablemente. Y bueno, la división es necesaria porque lo bueno no puede convivir con lo malo, el pecado no puede convivir con el amor. Lo que es bueno sencillamente va a ser apartado para Dios en lo eterno, y lo que es malo va a ser apartado con todo lo que es malo, pero del otro lado. Entonces, si yo amo más a Dios, si yo amo a Dios por encima de todo, entonces lo voy a poner a Él de primero siempre. Por ejemplo, si yo vivo, si en mi hogar, por ejemplo, mis padres no son cristianos, pero yo sí, y de cristianos no quiero caer en religión o de que yo soy de tal iglesia, no. Yo digo cristiano como un término, pero yo me considero hija de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y los demás miembros de tu familia no lo son, tú vas a ser como que la loca, la desubicada o la rara, la oveja negra o así pues. Entonces siempre vas a sentir como que no formas parte de ahí. No sientes que es tu lugar, no te sientes suficientemente amada o suficientemente valorada o entendida o X. Entonces son cosas necesarias que tienen que pasar porque no todos estamos llamados a ser iguales, no todos vamos a elegir el camino del bien y no todos vamos a tener el mismo destino en lo eterno. Entonces, cuando yo aprendo a amar a Dios por encima de todas las cosas, yo conozco cómo es su amor perfecto en su esencia. Y al conocer ese amor, entonces ya yo sé cómo vivirlo para mí misma. O sea, si Dios, que es mi Padre, me está enseñando por medio de su palabra todo lo que está bien y me está diciendo todo lo que debo hacer por mi bien, para mi salvación, para la salvación de mi alma, que es en la eternidad, no en la tierra, en lo eterno, porque lo único en nosotros que va a permanecer para siempre es nuestro espíritu. El mundo espiritual es eterno, pero esta vida en la tierra va a terminar en algún momento, ¿ok? No es para siempre. Y como nuestra vida espiritual es lo que tenemos que poner como prioridad por encima de nuestra vida natural en esta tierra, entonces tenemos que vivir como Cristo. Él vino a demostrarnos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que ser para poder alcanzar esa salvación eterna, para poder ser escogidos para estar con nuestro Creador en su aspecto pues perfecto, benévolo, justo, piadoso, amoroso, ¿ok? Pero los que no estén conscientes de eso, los que no quieran su salvación, los que no reconozcan su verdad, los que no reconozcan su poder, su majestad, el que no quiera obedecer lo que tenemos que obedecer para ir por el camino del bien, etc., entonces va a ser apartado, pero para el lado contrario, donde está todo lo que está mal, donde está el pecado, donde está todo lo que es malvado, etc. ¿Ok? Entonces en esta tierra, nuestra vida en la tierra, es el proceso por el cual tenemos que pasar para ser perfeccionados en Dios, para separar lo bueno de lo malo. Entonces, ¿cómo sé si soy salva? Bueno, tienes que reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, así como el ladrón que estuvo al lado de Cristo siendo crucificado porque merecía estar allí, porque él sí era un ladrón, él sí era culpable de sus hechos. Y él reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, reconoció que él era un inocente y que se estaba entregando por amor a nosotros, y murió en la cruz, pero fue salvo en la eternidad, porque fue humilde, porque reconoció sus pecados, reconoció que él sí cometió errores, que él sí merecía morir allí, pero que él no, y le pidió pues que no se olvidara de él cuando Cristo fuera al Padre. Entonces él, en un solo momento, aún siendo pecador y toda la cosa, recibió su salvación por medio de Jesús, por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores, que hemos cometido maldad, que nuestro corazón natural humano es nada sin Él, que estamos muertos espiritualmente y que Él es el único que nos puede dar la vida que necesitamos para poder volver al Padre. Pero para ser realmente un escogido, no solamente hay que creer, sino que hay que caminar juntamente con Cristo. Hay que
padecer juntamente con Cristo, hay que obedecer al Padre juntamente con Cristo, hay que hacer todo juntamente con Cristo. Entonces no puedes pretender ser salvo o ser un escogido si tú después de creer o de reconocer que Cristo te va a salvar, sigues viviendo de la misma manera, sigues pecando de la misma manera, sigues pensando y hablando de la misma manera. Eso no es fruto de que tú has nacido de nuevo y que eres un escogido para ir al reino de los cielos. Tienes que tomar tu cruz, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, morir a ti mismo, tienes que renunciar a ti misma para que sea Cristo gobernando en ti. Y no puedes amar más tu vida en esta tierra que tu herencia espiritual en lo eterno. Entonces, el que se enfoca solamente en lo que está viviendo aquí y no tiene conciencia de que esto se va a acabar en cualquier momento y que lo único eterno que va a durar para siempre es después de esta vida, en esta tierra, corre el riesgo, corre el peligro de morirse para siempre, espiritualmente hablando, pues, de ser condenado al infierno, etc. Y es que el infierno no fue creado para nosotros los seres humanos, simplemente el ser humano por ignorancia, por desobediencia, por rebeldía, puede ser destinado a eso, pero porque lo eligió. Porque todos en esta tierra hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad, de ser libres del pecado, de ser libres de la muerte espiritual, para seguir a Cristo, que es nuestro Salvador, para regresar y volver al Padre que nos envió, el que nos creó, el que nos diseñó. Entonces, nuestro enfoque es y debe ser siempre Cristo, amar a Dios por encima de todo. Y entonces, solo así vas a poder vivir de la manera correcta para siempre. Y serás un escogido si permaneces firme en eso para siempre. No es que, bueno, ya, ok, ahorita voy a portarme bien, mañana voy a portarme bien, voy a obedecer de 3 a 8 y de 9 a 10, voy a hacer lo que me da la gana. No, es permanecer firme siempre. Y si fallas porque cometiste error, porque somos humanos y cometemos errores y pues somos imperfectos, puede pasar por inmadurez espiritual o porque todavía ignoras algunas cosas, pero todo se basa en la conciencia. Si ya tú recibiste el mensaje tal y como es, si ya tú recibiste la verdad tal y como es, si ya tú recibiste exactamente lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y no lo haces, ya perdiste. Ya perdiste porque conscientemente estás haciendo el mal, sabiendo lo que está bien. Entonces ya ahí te estás ganando el pasaje para allá, para donde van los que no sirven, para allá para los que van, para donde van los que son malos, para los que eligen pues sencillamente ir del lado contrario a Dios. Entonces, obediencia, sujeción, amor, corresponder a su amor y permanecer firme hasta el final. Entonces, ¿qué significa que tome mi cruz y siga a Cristo? Bueno, hay que vivir como Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, aunque no seamos perfectos como Él, pero Él Dios siendo perfecto, se despojó de sí mismo, no le importó que Él era Dios, y Él mismo se hizo hombre para que Él mismo, en su humanidad, nos demostrara a nosotros que podemos ser perfeccionados a la misma imagen de Cristo. O sea, Cristo, siendo humano, naturalmente era imperfecto, pero espiritualmente era perfecto. Entonces, a eso voy. Si tú sabes y reconoces que tu identidad como hija de Dios es y permanece en lo espiritual y recibes al Espíritu Santo para ser transformada, entonces ya tú no tienes que tener la mentalidad de, bueno, yo soy imperfecta y yo cometo errores y bueno, y es que tú sabes que uno puede pecar aún con los pensamientos y tal. No, porque a pesar de que pueda ser cierto, si tú ya tienes esa transformación espiritual y ya tú estás viva, ya tú estás despierta espiritualmente, porque antes de recibir al Espíritu Santo tú estabas muerto por causa del pecado de Adán y Eva, y toda la humanidad siguió pues con esa condenación de nacer muerto espiritualmente. Cuando ya tú vives espiritualmente por medio de Cristo, entonces ya tú estás empezando a ser perfeccionado, aunque naturalmente en la carne seas imperfecto, pero espiritualmente ya tú estás siendo perfeccionado en Cristo. Y la única manera de llegar a la estatura del varón perfecto, cual es Cristo Jesús,
que es el propósito como tal de uno estar en esta tierra, llegar a ser como Cristo, o sea, llegar a ser iguales a Cristo, es que tenemos que darle toda nuestra voluntad a Él. Él tiene que gobernar nuestra vida en todo aspecto. Y a eso voy con el tema de la primera parte. Necesitamos santificarnos en Él todos los días, porque estamos en un mundo corrompido, estamos conviviendo con la maldad, y hay maldad por doquier. O sea, ahorita la maldad es tan grande, grandísima, que uno sale a la calle y ya se contamina, así como que tú sales, ¿verdad? Y te ensucias porque sencillamente todo afuera está sucio. Y tú llegas y te bañas porque te quieres quitar toda la suciedad. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. Si tú sabes que en el mundo tú te estás ensuciando del pecado y de la maldad que te rodea, tú tienes la responsabilidad de apartarte de donde no te conviene estar, de limpiarte de todo lo que te está ensuciando, de buscar la presencia del Señor y pedirle que Él te renueve tu mente, que te renueve tu corazón, si ya pues estás contaminado de algo, de malos pensamientos o de malos sentimientos, etc. Él es el que te va a perfeccionar por medio de su Santo Espíritu. Si tú sabes todo lo que tienes que hacer para ser perfeccionado en el Espíritu, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Que estás viviendo igual? ¿O que estás pecando todos los días? Y no con la intención de practicar el pecado, sino por ser un simple vago que no quiere hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas para ser perfeccionado, para seguir siendo probado en esta tierra, etcétera. O sea, es como que, bueno, yo estoy viviendo, ya recibí a Cristo, listo, ya soy salva y puedo seguir haciendo mi vida normal en la tierra como cualquiera. No, mi amor, si tú eres escogido, tú sabes que no estás llamada a ser igual a cualquier persona en la tierra. Tú estás llamada a ser como Cristo. Punto. Cristo no era millonario en esta tierra, Cristo no tenía propiedades en esta tierra, no tenía billullos en esta tierra. Él lo que tenía era su identidad. Él era hijo de Dios, tenía el poder de Dios y era perfecto en su espíritu. Eso es lo que tenemos que tener, en eso es que tenemos que trabajar nosotros los hijos de Dios. No tener nuestra mente y nuestro corazón en las cosas vanas de este mundo, porque la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Nuestro espíritu no va a dejar de existir. Nuestro espíritu tiene un propósito final. Y todos los hijos de Dios que vivan como tal van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque decidieron ser hijos de Dios, porque decidieron volver al Padre que nos creó, que nos diseñó, que nos dio la vida. Y el que ignora eso, el que ignora el camino hacia el Padre, el que ignora la verdad, el que ignora lo que tenemos que hacer para llegar allí, sencillamente no va a llegar. Y no es porque Dios es malo y Dios nos quiere condenar, no, mi amor, eso tú lo eliges. Tú eliges para dónde quieres ir. Él nos da todo, todo lo que necesitamos saber. Pero depende de ti, si abrir tus ojos, depende de ti, si obedecer, depende de ti, si aceptarlo y seguirlo. Más nada. Entonces, ¿cómo sé si yo voy a ir al reino de los cielos? Bueno, que hayas confesado que Jesús es tu Señor, tu Salvador, y que hayas creído en tu corazón genuinamente que Él es quien puede transformar tu vida, pero que no vuelves a ser el mismo de antes. Y tú puedes haber sido un pecador en la vida en esta tierra y reconocer a Cristo en tu lecho de muerte, así como el ladrón a su lado, el que fue crucificado al lado de Cristo, y ser salvo, pero porque, o sea, ese fue el momento en el que fuiste purificado o justificado por Cristo y ya, te fuiste. ¡Pum! No te dio chance de seguir contaminándote en la tierra. ¿Sí me explico? Pero si tú estás vivo, no estás en tu lecho de muerte, no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida, y tú estás consciente que puedes contaminarte con este mundo, a pesar de tú reconocer a Cristo, a pesar de tú recibir a su Espíritu Santo, etc. Si no trabajas en mantenerte firme en eso, si no trabajas en ti para no caer, porque la palabra dice, mira que no caigas, mantente firme hasta el final. Y de que cuando dice hasta el final no es hasta el fin del mundo, no es hasta el final de tu vida. Cada día de tu vida es la oportunidad de ya no estar más aquí. Así como también es la oportunidad de mantenerte firme y de seguir trabajando en ti, de seguir creciendo y madurando en el Espíritu para seguir siendo perfeccionada por Dios hasta que Él decida llevarte.
Entonces, si tú estás pensando si eres o no salva cuando te mueras, piensa cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo de una manera que a Dios le agrada? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás negándote a ti misma para seguir a Cristo? ¿Estás negando su palabra o estás viviendo su palabra? ¿Estás amando a Dios por encima de todas las cosas? ¿O estás amando tu propia vida por encima de Dios o por encima de lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás amando más a tu pareja o a tu papá o a tu mamá o a tu hijo más que a Dios y lo que Él quiere que tú hagas? ¿Estás dispuesto a sufrir en esta tierra por causa de Cristo? ¿Estás siendo señalada, estás siendo vituperada, estás siendo criticada por seguir a Cristo? ¿Estás pasando sufrimiento en tu vida por causa de ese amor de Dios que hay en ti? ¿Estás sufriendo por eso? ¿O estás sufriendo nada más por las consecuencias de tus pecados? ¿Estás siendo perseguido por tu fe? ¿Te metieron preso por confesar a Cristo? Tu vida está corriendo riesgo por ser un hijo de Dios, por vivir el Evangelio de Cristo, por predicar la palabra de Dios a donde sea que tú vayas. Piénsalo. Analiza tu vida. Así sabrás si realmente vas o no al reino de los cielos. No es de que hoy soy creyente, hoy voy a obedecer, hoy voy a santificarme, pero mañana me olvido de eso y voy a seguir haciendo lo que me da la gana en este mundo corrompido donde convivo todo el tiempo con la maldad. Los que heredamos el reino de los cielos tenemos que ser apartados para Él. Tenemos que purificar nuestras vidas en Él. Tenemos que limpiarnos todo el tiempo en el espíritu y en lo natural. Tenemos que estar siempre preparados como si fuera el último día, para que el momento en que nos toque partir, sea cuando sea, nos agarre confesados, como quien dice por ahí. Que nos agarre confesados, o sea, que no nos agarre en pecado. ¿Cuál es el temor que le tienes a Dios? ¿Cuál es el temor? Él es el que nos da la vida, pero Él también nos las quita cuando Él quiere. Si Él conoce tu corazón y sabe que tú cometiste un error sin querer, pero Él sabe que tú estás queriendo agradarlo, que tú estás buscando la verdad, que tú estás queriendo hacer su voluntad, Él va a alargar su misericordia para contigo y te va a dar nuevas oportunidades para que sigas avanzando en ese propósito, en ese proceso, hasta que llegues a ser perfeccionado en Él. Pero porque Él sabe y conoce tu corazón. Pero así como Él sabe y conoce el corazón de los justos, de los que sí queremos obedecer su palabra, a pesar de haber cometido errores en nuestro pasado por ignorancia, por inmadurez, por lo que sea, pero que ahora estamos de lleno y decididos en hacer su voluntad, en agradar y honrar a Dios por encima de todo. Así Él también conoce a los que no quieren hacer su voluntad, a los que no les importa. Y aún así Él tiene misericordia con ellos. Así de grande es el amor de Dios, que extiende todos los días su misericordia para todos, para justos e injustos. Pero lamentablemente los injustos, los que no quieran hacer la voluntad de Dios, aún habiendo reconocido que Él es el Salvador, aún habiendo recibido su Espíritu Santo, mientras estamos en esta tierra corremos el riesgo de perder la herencia del reino de los cielos. Todo depende de lo que decidas o no hacer en esta tierra. Y todo está en la conciencia. Si tú eres consciente de la verdad, si tú eres consciente de lo que está bien y lo que está mal, mayores cargas hay sobre ti. Y con todo esto vamos al siguiente pasaje, el cual es Mateo 13, que es la parábola del sembrador, y es la siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Pues que hay personas en esta tierra, todas las personas en esta tierra, que han recibido la palabra de Dios, que es la verdad, que es su semilla. Unos la escuchan, pero les resbala, no la aceptan, simplemente la vieron, la escucharon y ya, hace eco. No es con ellos la palabra. Otros escuchan la palabra, la aceptan, como que, bueno, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Jesús murió por mí, pero ya, hasta ahí. Por lo tanto, no creció nada en él. Y hay otros que escuchan la palabra, aceptan esa semilla que es su Espíritu Santo, porque reconocieron pues que eran pecadores, que Jesús los va a salvar y que van a ser salvos por medio de su Santo Espíritu, y lo reciben y comienzan a vivir esa vida con gozo y sí, con ese entusiasmo. Pero se dejaron contaminar con el mundo, con los malos, con los malvados, que vinieron a perseguirlo, que vinieron a humillarlo, a despreciarlo por ser quien era, por reconocer a Cristo, por seguir a Cristo. Y en vez de permanecer firme, cayó, negó la fe y se perdió, murió. Jamás dio fruto. Murió, esa matica murió sin haber dado fruto. Ok, el otro, el penúltimo, es el que recibió el Espíritu Santo, el que creyó, recibió el Espíritu Santo, trabajó para el Señor. De un momento a otro, pues no hizo más nada, simplemente empezó a crecer en él cierto, quizás orgullo, vanagloria, como que perdió su norte, ¿sabes? Como que ya no lo hago por Cristo, ahora lo hago por mí. Y cuando se creía que iba a dar fruto, porque salieron las maticas, ¿verdad? Empezó a crecer las maticas, se creyó que ya era salvo, pero vinieron los espinos y lo agarraron y se murió. Pero el que fue sembrado en buena tierra, entonces ese creyó, ese recibió el Espíritu Santo, le fue fiel al Espíritu Santo, sirvió al Señor aún en tribulación, se mantuvo firme todos los días como si fuera el último, no se engrandeció su corazón, no perdió su enfoque, no perdió su norte, siguió humilde, se volvió como niño que quiere obedecer a su padre, que quiere amar a su padre
con todo su corazón. Y entonces comenzaste a dar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos son los frutos del Espíritu. El que da fruto es porque se mantuvo en Cristo y Cristo se mantuvo en él siempre. Entonces, ese que dio fruto es el que va a alcanzar la salvación en lo eterno, cuando deje ya esta tierra. Ahora, sabiendo todo esto, vamos al siguiente pasaje, el cual es Mateo 18, del 1 al 14. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Wow! ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que es como un niño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso el mayor de todos los hijos de Dios no es el primogénito, Jesús? ¿Y quién demostró ser Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se apartó por completo del pecado. El pecado no se enseñoreó de él. Siempre se mantuvo santo. A pesar de estar en esta tierra, se alejó, se apartó, resistió al pecado. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de ti. Cuando tú te enseñoreas del pecado, es que te apartas y lo evitas, y si viene contra ti como una tentación, lo resistes. Y ese mismo pecado, esa misma tentación, el diablo queriendo molestarte, como ve que no puede contra ti, se va. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo único que hacía era reprenderlo con pura palabra de Dios, y ya. Y él lo dejó tranquilo. Insistió tanto y vio que no podía más, que no podía contra Jesús, y ya se fue. ¿Qué más va a hacer si no puede contra el Hijo de Dios? El pecado no puede contra un Hijo de Dios, porque un Hijo de Dios sabe quién es y sabe que el verdadero poder está en ser como Cristo, pues. Un verdadero Hijo de Dios no peca porque es débil, porque el ser humano esto y aquello, no. Un Hijo de Dios no peca porque tiene identidad en Cristo, porque sabe que tiene poder sobre el pecado y por lo tanto no peca, porque el pecado no se puede enseñorear de algo que ya tiene dueño y Señor, y es nuestro Padre eterno. Él me selló como su hija y por lo tanto debo honrarlo, y lo hago por amor, con amor, no por obligación. Un niño, un hijo chiquito, ¿qué hace? Hace exactamente todo lo que hace su padre o su madre. Nosotros somos su ejemplo a seguir. Un bebé que todavía no conoce nada de maldad, que no conoce nada de afuera, sino que está criado en su hogar, en su casa, y lo único que aprende es lo que hacen sus padres, todo lo que va a hacer ese niño es lo que hacen sus padres. Es seguir su ejemplo, es hacer la voluntad del padre, de la madre, que le enseñan, que le instruyen lo que tiene o no que hacer. Y ellos imitan todo lo que uno hace. Con inocencia, con el amor que tienen los hijos hacia los padres. Que sienten que sus padres lo son todo para él porque es lo único que conocen. No conocen maldad, no conocen el ser malos, no conocen el mundo. Un niño es de corazón puro y sin manchas. Un niño es inocente, un niño no está contaminado de la malicia de este mundo. Entonces tú me vas a preguntar: ay, ¿cómo puedo hacer yo, que ya conozco la maldad, que ya yo me llené de malicia y tal, para ser como un niño y poder heredar el reino de los cielos? O sea, eso es imposible. No, no es imposible. Porque Cristo nos dice que tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo es posible nacer de nuevo? Bueno, espiritualmente estás naciendo de nuevo. Naturalmente ya tú cometiste pecado, naturalmente ya tú eres adulto y sabes todo lo que está mal. Pero cuando naces de nuevo en el espíritu, tú como un niño buscas cómo ser como ese papá que ahora tienes. Papá, enséñame cómo ser como Cristo, que fue el primero, que es mi hermano mayor. Papá, enséñame, ¿qué debo de hacer? Ay, mira lo que hizo Cristo, el primero, mi hermano mayor. Tengo que seguir sus pasos. Quiero ser como él. No quiero ser más como soy ahorita, soy horrible. Estoy lleno de cosas malas. Quiero quitarme todo esto de encima.
quiero quitarme todo este peso de encima, quiero descansar, quiero tener paz, quiero que me vaya bien en la vida, quiero poder ser útil en las manos de mi papá, quiero hacer el bien. Sé que estoy podrida, sé que tengo el corazón contaminado con raíces de amargura, con falta de perdón, con esto, con aquello. Tengo la mente contaminada de tantas cosas que he visto. Señor, redargúyeme. Señor, Padre, limpia mi mente, limpia mi corazón. O sea, es que todo el tiempo, todos los días, estés buscando ser como Cristo. Ese amor, ese anhelo de querer hacer feliz a papá. Ese deseo de ser como Cristo, de wow, qué poderoso es mi Señor, qué poderoso es mi hermano mayor, o sea, mira todo lo que hizo, mira todo lo que logró, murió en una cruz siendo inocente, estuvo muerto 3 días y resucitó y después subió con papá, wow, ¿cómo puedo hacer eso, Dios mío? Yo quiero hacerlo, yo quiero ser como Él, ayúdame a ser, Señor, como tú. Y ojo, no solamente es ese deseo de ser como el Padre, sino esas ganas de estar con Él. O sea, no saben lo intensos que son los niños chiquitos con sus padres. Es una cosa que no pueden estar sin sus padres, porque quieren siempre la atención. Siempre quieren estar ahí pegados a papá, a mamá o a la teta. Yo como mamá, pues que soy lactante, mi hija tiene 2 años y yo todavía le doy teta y ella no duerme sin su teta. Ella todo el tiempo quiere que le preste atención, no me deja grabar tranquila, tengo como, no sé, 5 horas tratando de grabar todo esto y cada 5 minutos me interrumpe y tengo que borrar, tengo que volver a grabar, tengo que hacer más largo todo porque no me deja grabar, pues. Entonces, así es que Dios quiere que seamos con Él, pues. Que tengamos ese deseo, ese anhelo de no separarnos jamás de Él, de estar siempre con Él, de que amemos su presencia, de que no podamos estar un segundo sin su presencia. Aquí estoy con mi bebé, que quiere estar en el video. Bueno, para culminar, vamos a leer San Mateo 11, del 25 al 30, que dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Escucha bien, y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan saber para ser obedientes al Señor y pues ser como Cristo? Ahí se los está diciendo clarito. Recuerden, Mateo 11, del 25 al 30. Y pues los demás que hemos leído. Este es el primer punto, para después ir al siguiente punto, que vendría siendo lo que es la tribulación. La tribulación que un hijo de Dios tiene que pasar sí o sí. Y son 3 tipos de tribulación y 3 etapas de la tribulación de todos los que de todos los que confían en el Señor y han decidido pues emprender este camino hacia la perfección, o hasta el perfeccionamiento de nuestra identidad pues como hijos de Dios, que debe llegar hasta la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, con esto me despido. Dios los bendiga. Bendiciones.